Señores y señoras de Lima Norte y del Perú, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy, jueves 11 de febrero del 2021, culmina el exitoso ciclo de conferencias magistral internacional de litigación oral 2021, actividad académica con motivo de conmemorarse el primer aniversario de implementación del módulo civil corporativo de litigación oral de la Corte de Lima Norte. Y para cerrar con broche de oro tenemos la participación de distinguidos ponentes del ámbito nacional. Estamos hablando del reconocido doctor Adrián Simons Pino. Antes de darle pase, permítame dar lectura a su hoja de vida. Abogado por la Universidad de Lima. Cuenta con maestría en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca, España. También cuenta con una maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, miembro de la International Bar Association, integrante de los comités de arbitraje y litigio judicial, árbitro de los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, American Chambers of Commerce y Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros distinguidos logros académicos. El distinguido doctor Adrián Simons el día de hoy disertará el tema aspectos procesales polémicos en materia de anulación de laudos, el pedido de interpretación del laudo como requisito de procedencia del recurso de anulación, cláusulas arbitrales limitativas de derechos procesales, garantías para presentar recurso y prohibición de cautelares, iura novi curia en el arbitraje. Sin más preámbulos, damos el pase al distinguido doctor Adrián Simons Pino. Adelante, estimado doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien de salud, cuidándose en épocas tan difíciles que nos están tocando vivir a todos los peruanos en medio de esta pandemia. Y ese tipo de eventos, la verdad, creo que nos permiten salir un momento del sufrimiento de nuestro país para estar en una burbuja académica que a veces es importante porque nutre el espíritu. Y qué mejor de compartir esto con jueces. Siempre he destacado en los temas que he hablado, que he disertado, o los pocos que he escrito, que el juez es un eje central de nuestra sociedad. Tan central es el juez que se los voy a decir ahora. El jueces y el personal auxiliar jurisdiccional tienen que ser incorporados en la primera línea, porque el Estado de Derecho no se ha ido de vacaciones, la Constitución no se ha ido de vacaciones, y lo que necesitamos siempre es la vigilancia de nuestros derechos y la tutela de derechos tan fundamentales como los derechos humanos, derecho de familia, que hoy por hoy la pandemia dificulta la labor de los jueces en protección de los derechos más fundamentales. Podemos vivir sin más leyes, pero no podemos vivir sin jueces. Así que creo que esta reflexión la comparto con ustedes antes de entrar a los temas que he propuesto. Y lo voy a hacer de la manera más simple posible y en un orden del orden siguiente, y aquí me permito, haciendo una incorporación que me animé a colocarla el fin de semana. Primero voy a tratar con ustedes el tema del iura novi curia en el arbitraje, y luego lo que les acabo de decir, el deber de revelación y la anulación de laudos. Esto no está en el programa, pero me he animado a hacerlo porque hay mucha casuística, y acabo de terminar un curso de la ICC México, y mi trabajo justamente ha versado sobre ello, y hay un tema que quisiera compartir. No quiero dejar pasar la oportunidad para compartir eso con ustedes. Luego entraremos a lo que es las cláusulas limitativas a derechos procesales, y si nos alcanza el tiempo, al tema del pedido de interpretación del laudo como requisito de procedencia de recurso de anulación. Yo siempre he defendido una visión universal del derecho. Por eso considero que nuestros jueces hacen bien en capacitarse, en intercambiar ideas, en investigar,
porque deben conocer la doctrina y la práctica arbitral internacional. Y eso es fundamental, fundamental, porque si vamos a recibir como jueces pedidos de anulación, tenemos que conocer la naturaleza del arbitraje, la doctrina arbitral y sobre todo la práctica internacional del arbitraje, porque finalmente la práctica internacional del arbitraje es la que nutre a esta ciencia joven del derecho, como yo la llamo. Para comprender cómo actúan los árbitros y compatibilizan con determinadas garantías del contradictorio y la defensa. ¿Y por qué es importante lo que les estoy diciendo? Porque tiene que haber un feedback, tiene que haber un complemento entre árbitros y jueces, jueces y árbitros. Los árbitros tienen que respetar garantías mínimas del arbitraje, porque el arbitraje es un proceso privado y por lo tanto tienen que respetar garantías mínimas y para eso tienen que conocer, obviamente, derecho procesal. Hay algunos árbitros que le tienen no pavor, sino, digamos, una especie de terror al derecho procesal, porque cuando invocamos algún tema de garantías procesales, la primera reacción es que se quiere judicializar el arbitraje. Y eso son cosas totalmente diferentes. Yo estuve en un evento internacional donde uno de los árbitros más famosos dijo algo muy cierto. Para ser un buen árbitro tiene que tener sólidas nociones de derecho procesal. Sólidas nociones, como por ejemplo técnicas de valoración de la prueba. Y eso es derecho procesal, y eso lo da el derecho procesal. O cómo un árbitro, bajo determinados estándares, aprecia la concesión o negación de medidas cautelares. O cómo un árbitro garantiza lo que es el derecho a ser oído, el derecho a la igualdad de armas y el derecho al contradictorio pleno. Lo mismo, los jueces. Los jueces, del otro lado, tienen que saber que el arbitraje, vamos a ponerlo así, es un bicho diferente. No podemos aplicar los mismos estándares, por ejemplo, tutela judicial efectiva, debido proceso judicial, al arbitraje. Y ahí, en ese escenario, en ese juego de balance entre árbitros y jueces y árbitros, es que creo que debemos movernos. Vayamos rápidamente a lo que significa el primer punto, el iura no bicuria. Y aquí una visión panorámica para todos ustedes. A ver, la doctrina procesal está dividida sobre el iura no bicuria. La doctrina arbitral, les cuento que también está dividida. Pero, ¿saben qué? Por diferentes razones, no por las mismas. Les explico. En la doctrina procesal hay dos sectores, como ustedes bien saben. El primer sector indica que el iura no bicuria solo se aplica o se usa cuando las normas aplicables no fueron acertadamente citadas o alegadas por las partes. Ese es el primer grupo. Dice que si quieres aplicar el iura no bicuria, solo cuando estamos hablando de una norma que no fue acertadamente citada y el juez escoge otra, que sí es la correcta. El otro sector de la doctrina procesal dice lo siguiente. Además del supuesto anterior, es decir, en adición a esta facultad o potestad del juez, se extiende la aplicación del iura no bicuria a los fundamentos del derecho. Y aquí entramos a este escenario. Norma aplicable más fundamentos del derecho. Entonces, ese es el escenario en el derecho procesal. En el arbitraje, la situación es diferente. Más radical, la división sobre, en la práctica internacional, la división sobre el iura no bicuria radica en lo siguiente. Por los opuestos. Dos culturas. La cultura del common law, la cultura inglesa, norteamericana y los países afines, y la cultura del civil law, la cultura jurídica del derecho europeo, continental o latino. Veamos la primera. Bajo el common law, que es liderado por el sistema inglés, no se acepta la aplicación del iura no bicuria, ya que la elección de la ley aplicable se considera una cuestión de hecho y no una cuestión de derecho. En cambio, en otro lado, el derecho europeo, respecto al no bicuria, en principio no hay mayor controversia sobre la aplicación de esto.
Y aquí venimos con los dos temas, ¿no? La división que hay dentro de lo que es el civil law. La ley aplicable y la ley correcta más el fundamento jurídico. Entonces, como ustedes ya creo que están intuyendo, en materia procesal se debate más sobre esta segunda posibilidad, es decir, sobre los fundamentos jurídicos. Esto es por la confusión sobre el alcance de la causa de pedir. Y la causa de pedir se compone de dos elementos, el elemento fáctico y el elemento jurídico. El elemento fáctico vincula al juez, ¿por qué lo vincula al juez? De manera, como dice Peirano, como una barrera de hierro, ¿no? Los hechos pertenecen de manera exclusiva a las partes. En cambio, el elemento jurídico, tenemos dos puntos. El elemento puramente normativo, de ese punto de vista jurídico, y el elemento o punto de vista jurídico, es decir, el razonamiento jurídico. Ese es para Iure Novo y Curia podemos hablar horas, pero vamos a hacerles trato de hacerles una especie de caldito Maggi, ¿no? de cómo está el Iure Novo y Curia en el arbitraje y el Iure Novo y Curia en el derecho procesal y en la aplicación ante las cortes judiciales. El profesor español Manuel Ortel Ramos dice lo siguiente, lo cito, en definitiva, puede afirmarse radicalmente que la calificación jurídica que se haga o puede hacerse de los hechos no es el elemento identificador de la causa de pedir. Esto quiere decir que al darle al juez el poder de calificación jurídica de los hechos expuestos por las partes, no se altera la causa de pedir y por lo tanto no se afectará la congruencia procesal. Si analizamos lo que les acabo de decir y nos quedamos en el civil law, el derecho continental latino, se admite la visión de considerar válida la aplicación del Iure Novo y Curia en sede judicial, en general. Ahora, ¿dónde estaba el debate? En la visión conservadora de que solamente permitir la aplicación normativa, y la segunda, que es más amplia, que permite la aplicación normativa, pero también el punto de vista jurídico o el razonamiento jurídico. Nuestro país se suscribe a la segunda, porque si ustedes comparan la evolución del Iure Novo y Curia normativamente regulado, se van a dar cuenta que eso ha sido así. La visión clásica la tenemos en principio en el artículo 7º, me parece, del título criminal del Código Civil peruano. Sin embargo, luego vino una visión mucho más desarrollada en el título preliminar del Código Procesal Civil de 1993 y luego también una versión mucho en igual sentido que, en mi opinión, alcanza los fundamentos jurídicos, el Código Procesal Constitucional. Teniendo en cuenta esto, también es importante advertir lo siguiente. Ok, estamos de acuerdo. En el derecho continental o el civil law, en principio, trasladadas esas reglas, sí se admite su aplicación al arbitraje. Pero también es bueno advertir que han surgido algunas voces disidentes desde el civil law, especialmente en México, uno de los más importantes representantes del derecho arbitral latinoamericano, el profesor mexicano Francisco González de Cosío. Voy a resumir, él tiene un excelente trabajo, pero voy a resumir su punto de vista en 5 partes. Primero dice que él afirma lo siguiente. Es aceptado que el árbitro no tiene foro. Entiendo que cuando él se refiere a foro habla de jurisdicción, entonces ergo poderes limitados. Eso, dice, lo distingue del juez estatal, es decir, el árbitro sin jurisdicción, sin foro, clara distinción con el juez estatal. Y él dice, como punto 3, esta diferencia merece la inaplicación del Iure Novo y Curia al arbitraje. Y él indica que solamente lo que yo les he descrito, ¿no?, puede ser aplicado por los jueces
pero no por los árbitros. Y ahí entra a desarrollar dos tendencias en el arbitraje, ¿no? La solución del expediente versus la solución sustantiva. Y la solución del expediente es considerar al arbitraje como un modelo puramente adversarial versus la solución sustantiva. Y él se adhiere a esa solución del expediente. Lo que está en el expediente sobre lo que está en el expediente tiene que pronunciarse, inclusive el derecho que las partes están invocando. El árbitro solo debe resolver, como dije, sobre ese estándar, porque para este tipo de perspectiva, juzgar significa escoger la mejor postura, la más persuasiva. Y ahí entra el rol del abogado, ¿no? Por eso ahora nuestros estudiantes de Derecho, y acá yo soy un crítico, hasta les enseñan, creo que clases de canto, ¿no? Para persuadir, para actuar, ¿no? Pero si no tiene contenido, ¿ya? Si eso no tiene formación, no sirve de nada, porque los abogados futuros se van a convertir en meros actores de una fantasía. El profesor mexicano recurre justamente a algunos voceros del Common Law. En el año 2008, en un evento importante, uno de ellos dijo, al árbitro le corresponde resolver la controversia, no dispensar justicia. En sus palabras, dispensar justicia le corresponde a Dios, ¿no? Y ahí hay un famoso, yo escribí un artículo sobre, para el día del juez, el rol del juez, también una famosa historia de uno de los justices norteamericanos, donde un joven abogado le dice, gracias Justice, porque lo había jalado en su carreta, gracias Justice, vaya allá a justicia, ¿no? Y el Justice detiene la carreta y saca el cuerpo y le dice, this is not my job, ese no es mi trabajo. Entonces es la visión adversarial, ¿no? De yo estoy para hacer justicia. Pero fíjense la dicotomía, porque a raíz de lo que les voy a hablar de la relación, pude entender un poco más, por ejemplo, la ley de arbitraje inglesa de 1996, ¿ya? Y ahí encontré algunos principios de la ley de arbitraje que justamente contradicen a los propios defensores, los radicales de los que vivíamos del arbitraje, los absolutamente adversariales. Fíjense estos tres principios que tiene la ley inglesa de arbitraje, ¿no? Y por eso es importante conocer cómo funcionan otras realidades, conocer derecho, porque les voy a contar una anécdota y acá un breve paréntesis, ¿no? Yo estuve en una audiencia virtual hace unas semanas y un señor abogado, representante de una institución muy prestigiosa del Estado, cuestionó severamente que el abogado de la otra parte invocara doctrina extranjera, ¿no? Que eso no puede ocurrir en el Perú. La verdad que yo estaba, les confieso, entre llorar o reírme, ¿no? Opté por reírme y ese fue mi error y le ofrecí disculpas al magistrado por mi impronta. Pero el tema de conocer otras realidades y aplicarlas ya es universal. Y es universal. Tenemos a nuestro Tribunal Constitucional citando sentencias del Tribunal Colombiano, del Tribunal Constitucional Español, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana. El diálogo entre cortes es universal. Hay un diálogo permanente entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal de Estrasburgo, permanente. Incluso hasta hacen seminarios para compartir criterios, unificar pensamientos en el sentido más pro derechos humanos de la palabra y su expansión a nivel universal. ¿Cuáles son los principios de la ley de arbitraje del año 96 británica? Miren lo que dice. Principios. El objetivo del arbitraje es obtener una decisión justa, y la subrayo, una decisión justa de las controversias por un tribunal imparcial. Como la propia ley de arbitraje inglesa habla de justicia de la decisión. Justicia de la decisión. Segundo, se reconoce la libertad de las partes para fijar las reglas del procedimiento respetando las garantías procesales. Y tercero, invocando lo que significa
la nulidad del laudo, que está en el artículo 24 de esta ley, cuando el tribunal, ¿cuándo se puede anular el laudo? Dice, cuando el tribunal no ha conducido el procedimiento de manera adecuada y que se haya causado injusticia sustancial o sustantiva. Y esto va de la mano con una unificación. Por eso es que mis amigos radicales, adversariales, ¿ya? Creo que cada vez son menos, porque ya hay un trabajo entre dos grandes, el profesor Hazard, ¿ya? Y el profesor Taruf, que en paz descanse. Falleció hace un mes, más o menos. Y ellos dos tienen un trabajo espectacular y ahí desarrollan algo muy interesante, que es una especie de unión de criterios entre el civil law y el common law, y eso se trabaja cada vez más. Y se hablaba ya en este libro de dos tipos de justicia. Y ellos decían, the procedural justice and the substantive justice, la justicia del procedimiento, ¿ya? Y la justicia sustantiva. Y concluyen que ambos sistemas tienen que preocuparse por las dos cosas, escuchar a la otra parte y tomar una decisión justa. Eso es muy importante para todos nosotros en lo que significa la garantía, respetar la garantía del procedimiento, pero al mismo tiempo preocuparse porque la decisión sea justa. Los árbitros, entonces, bajo esta perspectiva, sí pueden ejercer y aplicar el principio de iura no bicuria en sus dos modalidades, norma más derecho. ¿Ya? Norma más derecho. Pero el tema aquí viene en lo siguiente. Esto tiene un límite y se liga al ejercicio de esta potestad del iura no bicuria con la garantía al derecho a la defensa. No se puede generar un estado, acá lo que debe prevalecer es lo siguiente, que, como dice Peirano, no se puede generar un estado de indefensión para las partes que han armado su estrategia sobre la base de normas que luego serían inaplicadas. Se debe garantizar el contradictorio, oír previamente a las partes. Esto es importantísimo. Lo que se reprueba es la sentencia sorpresa o también el laudo sorpresa. Y eso a veces incluso tiene impacto con la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque tiene su fuente en la concreta redacción del supuesto de hecho previsto en la norma. Es decir, pese a disponer esencialmente lo mismo, dos normas jurídicas pueden estar redactadas de modo que ciertos hechos sean en una de ellas constitutivos. Le pongo el ejemplo, un caso de responsabilidad civil. Y de repente se plantea el tema como responsabilidad civil contractual. Y de los hechos y de la prueba se aprecia que es una responsabilidad extracontractual. Y aquí vienen tres problemas que se generan para el árbitro. ¿Cuáles son los alcances del convenio arbitral? La carga de la prueba es diferente. En la responsabilidad contractual, la carga de la prueba la tiene el demandante. Y como ustedes bien saben, en la responsabilidad extracontractual, el descargo del dolo o la culpa inexcusable es de cargo del demandado. Se invierte la carga de la prueba. Y aquí se debatiría finalmente la incompetencia del tribunal. Por eso es que, por esas razones, es que es muy importante que se garantice, como dice la mayoría, el derecho a ser oído. El árbitro, si tiene si ve una situación en la cual tiene que aplicar o considera poner dentro de lo que significa su razonamiento la aplicación de una argumentación jurídica diferente a la invocada por las partes, tiene que ponerlo en conocimiento de ellas para que ellas puedan exponer, ser oídas y ejercer contradictorio entre ambas respecto de esa nueva situación en materia de controversia. Miren, les pongo un ejemplo de un caso real. Justamente lo que se refiere a evitar laudos sorpresivos. Parte demandante demanda el cumplimiento, bajo su perspectiva, de una cláusula del contrato. ¿Ya?
y la otra parte demandada contesta respecto a cuál es su interpretación de esa cláusula del contrato para comprender adecuadamente la ejecución de las prestaciones. Entonces ustedes dirán, bueno, el tema más difícil que siempre nos ponen a los jueces, interpretar la voluntad de las partes y lo métodos de interpretación. Pues el árbitro, al momento de laudar, resuelve sobre otra cosa. Es decir, en la consideración, en la ratio decidente jurídica, indica que esa cláusula es nula porque tiene establece una condición potestativa en favor de solo una de las partes. Y eso es nulo. Entonces, cuando la otra parte le pregunta en un pedido de interpretación, si este es un argumento jurídico que sirve como base de su decisión fundamental, ¿por qué no se garantizó el derecho a la defensa? Y el árbitro se dio cuenta del error y lo que hizo fue, vía una resolución complementaria, que son las resoluciones por laudo, que ese era un argumento verdicta. Y fíjense ustedes lo que ocurrió, incluso modifica el laudo, lo cual no se puede hacer vía interpretación. Y ese es un típico caso de el laudo sorpresa. Entonces, como les acabo de comentar, hay algunas disidencias en el civil law, pero hay un consenso mayoritario de la aplicación del iura novicuria arbitral bajo determinadas garantías. Y acá hay una cosa que quería indicarles. Esta tendencia universal viene de la mano con prácticas arbitrales y esto es bien importante. La práctica y la costumbre arbitral también es fuente de derecho en el arbitraje. Fíjense cómo funcionan las tendencias internacionales. En el año 2004, este es un dato que es muy útil para ustedes, ¿ya? Hubo una especie de fusión en un trabajo importantísimo, realizado bajo el auspicio de Naciones Unidas. Se denominan los principios Ali/Unidroit, ¿ya? Este es un intento, ¿ya?, por unificar determinados principios que son de aplicación universal tanto al civil law como al common law. Ali es American Law Institute, ¿ya? Y Unidroit. Entonces, los profesores, jueces, practicantes más importantes del mundo fueron seleccionados para que estas dos culturas jurídicas vean en qué puntos coinciden en sacar principios base. Este trabajo se lo recomiendo porque es el futuro del derecho a nivel universal. Y en el principio 22, donde se regula la responsabilidad por las decisiones sobre los hechos y el derecho, ¿ya?, dice lo siguiente. Numeral 22.2, el tribunal puede, siempre que conceda a las partes el derecho a responder, lo que les dije, el garantizar el derecho a ser oído y el derecho contradictorio, ¿qué cosa puede el tribunal? Basarse en una teoría jurídica o una interpretación de los hechos o de una prueba que no ha sido propuesta por una de las partes. Entonces, fíjense ustedes cómo es que ya esa visión adversarial, radical, de que los árbitros del common law no aplican iura novicuria, poco a poco está siendo minada, y en mi opinión, de manera positiva. ¿Cómo se han comportado las cortes? Es bien importante hacer algunos viajes, porque las cortes de otros países que tienen un avance en arbitraje muy importante, también nos enseñan con sus decisiones, y ahí podemos sacar principios, ¿no? Dos referentes, en este caso, Suiza y Francia, que son referentes en el arbitraje internacional. Hay un famoso caso en Suiza de un jugador de fútbol contra su manager, estos que manejan imagen. ¿Qué ocurrió? El jugador y el representante tenía una facultad para ubicarlo al jugador en un equipo donde él consideraba que el jugador podía desempeñarse mejor.
Y en determinado momento el representante Omar Reyes se enteró, sin que el jugador le haya dicho, que el jugador ya estaba jugando en otro equipo. Entonces el manager lo demanda por daños y perjuicios, porque obviamente cuando él cierra un acuerdo tiene un honorario que percibir. ¿Y qué hizo el tribunal arbitral? El tribunal arbitral no resolvió con las normas, con las normas invocadas por las partes, sino aplicó una norma laboral propia de la sede del tribunal, que era en Suiza. ¿Ya? ¿Y qué hizo la Corte? Y aquí es importante, la Corte Suiza anuló el laudo. ¿Por qué? Porque el tribunal, dice la Corte Judicial, porque el tribunal arbitral no manifestó su intención, no manifestó a las partes su intención de aplicar dicha normativa laboral. Entonces, se violó el derecho a ser oído y el laudo fue anulado. ¿Se dan cuenta qué importante es el diálogo entre jueces y árbitros? Porque finalmente, sea Perú, Chile, Inglaterra, Francia o Suiza, la última palabra en esta materia la tienen los jueces. Los estados no han renunciado al control judicial de las actuaciones arbitrales. No lo han hecho. Obviamente que hay limitaciones. Los jueces no pueden revisar el fondo del laudo. ¿Qué es fondo? Aplicación de la norma jurídica, aplicación del derecho, inaplicación del derecho, interpretación del derecho, valoración de la prueba. Eso es fondo. Ahí no podemos meternos. Y en eso todas estas cortes, todos los ordenamientos están de acuerdo, donde el arbitraje obviamente se ha desarrollado como una alternativa seria. El otro caso que quería comentarles es el caso también, un caso ante la Corte de Apelación de París, una anulación del laudo entre una empresa austríaca y una empresa de un país del este que se me el nombre, ¿verdad? Pero lo que se discutía era lo siguiente: la empresa austríaca tenía que entregarle a esta empresa bosnia un sistema industrial para la fabricación de moldes de botellas. Y aparentemente el sistema, cuando fue instalado, no generó el nivel de producción que esperaban los compradores. Entonces demandaron por lucro cesante al fabricante. Y el tribunal, para resolver y negar esa demanda, aplicó el principio de cambio de circunstancias. ¿Ya? Y la Corte francesa anula el laudo también, porque la aplicación del principio de cambio de circunstancias no fue objeto de debate y se violó el derecho a escuchar a la otra parte. Eso es cómo funciona en el mundo. Se dan cuenta ustedes, si se admite, por obvias razones, si no, no se anularía lo que no existe, si se admite el uso y práctica del iura novi curia en el arbitraje, y el juez también controla que se haya respetado esta garantía del derecho a ser oído y el pleno contradictorio. En nuestro país, hace poco, en el Instituto Peruano de Arbitraje, se comentó una sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fecha 10 de julio del año 2014. Es antigua, pero se comentó esta decisión. Y en esta decisión, interesante, porque en los fundamentos, básicamente, la parte del análisis que está en la página 3, 4 y 5, 3, 4, 5, fundamento 11, la sala concluye que el iura novi curia no puede ser aplicado por los árbitros. ¿Y por qué? Porque dice lo siguiente, dice así, miren, este es el razonamiento. Cita el artículo 34 de la ley del arbitraje, lo cita, y aquí hace una cosa muy interesante. Para ir terminando y pasar lo que es revelación, porque quiero terminarlo esto también, con la venia de todos ustedes. Cita la libertad de regulación. Entonces dice, con la libertad de regulación, la apelación normativa para efectos de aplicación del arbitraje es la siguiente, dicen los magistrados. 1, las reglas que determinan las partes. 2, las reglas si es un arbitraje, por ejemplo, institucional, en el reglamento arbitral. 3, las reglas que el tribunal impone a su criterio. 4, la ley de arbitraje. 5, fíjense,
los principios arbitrales a criterio del tribunal. Principios arbitrales. 6. Usos y costumbres en materia arbitral a criterio del tribunal. Fíjense, lo cita. ¿Ya? Luego dice, entonces el código, es cierto que el Código Procesal, el artículo 7 regula el iura novi curia en el artículo 7 del tipo preliminar, pero dice que sin embargo, por la aplicación de la 10ª disposición complementaria del mismo Código Procesal, perdón, de la ley de arbitraje, que es el decreto legislativo 17.1, las disposiciones procesales de esta norma, es decir, de la ley de arbitraje, respecto a cualquier actuación judicial, prevalecen sobre las normas del Código Procesal Civil. Entonces, concluye con lo siguiente. Por lo tanto, no se aplica el iura novi curia, porque esta potestad que está regulada es incompatible con el arbitraje. Pero hay un problema, porque si está citando como elementos del arbitraje los principios arbitrales y los usos y costumbres, justamente son los que les acabo de mencionar, entonces, que sí permiten la aplicación del iura novi curia en el arbitraje, obviamente bajo las garantías que mencioné. Pasemos rápidamente al deber de revelación, porque eso no quiero dejar de tocarlo, es muy interesante. A ver, el deber de revelación tiene que ver con la garantía de la imparcialidad que tiene que tener todo miembro del tribunal arbitral, todo. Entonces, veamos rápidamente algunas cosas. Por eso es que es importante leer a otras cortes que tienen un mayor desarrollo que nosotros, ¿no? La primera regla de oro para los árbitros que fue lineada en una jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Jen y Leonard Smith contra Carlos Silvetti. ¿Qué dice? Miren, si el árbitro no informa hechos relevantes que puedan mostrar una apariencia de parcialidad, lo que hace es quitarle legitimidad a su posición como juzgador privado. El estándar fijado para los árbitros es el siguiente, dice la Corte, es el estándar. Informar a las partes de los hechos que puedan generar una posible parcialidad. Y si no lo hace, ese árbitro, digamos que no revela, si es un tribunal, porque a veces hay algunos que pueden pensar así, bueno, pero fue uno, son tres, y si el laudo fue editado por los otros dos no se contamina, y la regla es que sí contamina, desgraciadamente. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Wheeler contra el Joseph Hospital, dijo lo siguiente: así, independientemente de requerirse mayoría para emitir un laudo arbitral, cuando un árbitro es evidentemente parcial, la sospecha cae sobre toda la decisión, sobre el laudo. Entonces, el deber de revelación lo obliga al árbitro a poner en conocimiento a las partes las circunstancias que puedan generar o dar lugar a dudas justificadas de su imparcialidad o independencia. Ese deber no es continuo, no solamente es de cuando acepta, sino durante todo el desarrollo del arbitraje. Por eso es que durante todo el desarrollo debe tener una conducta, una actitud de apariencia de imparcialidad. Y es importante, no hay que revelar todo, sino la norma y los estándares internacionales habla de aquellas circunstancias que pueden dar dudas justificadas. Y eso se ve, como dicen, case by case, caso por caso. Nuestra ley de arbitraje contiene el deber de revelación, ¿ya? En el artículo 28, numeral 1. Ahora, hago la comparación con la ley inglesa del año 96. No regula esto, no lo regula. Y les pregunto, ¿y sus cortes lo aplican? Claro, lo aplican. Cuando ellos interpretan lo que les leí sobre qué se entiende por decisión justa, justa es que seas juzgado, dicen las cortes inglesas, en un reciente caso muy citado últimamente, el caso Halliburton Company versus Cap Bermuda, en una sentencia dictada por la Corte Suprema de United Kingdom el 27 de noviembre de 2020. Y la Corte dice, no, esto el legislador no lo ha puesto a propósito para que sean los jueces los que vayamos delineando los alcances. Los jueces son los que han dicho, decisión justa implica que seas juzgado por una autoridad independiente e imparcial. Un árbitro independiente e imparcial también. Y el deber de revelación se deriva de la independencia y de la imparcialidad.
Eso es importante, importante. Ahora, para ir terminando, se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar de ver algunos casos. Hay dos casos que se han visto ante la justicia que son muy interesantes. El primero lo llamo el caso del viaje y el segundo lo llamo el caso de los árbitros compartidos. El primero, que es el caso del viaje, que se inicia el arbitraje, ¿ya? El árbitro designado por la parte A, ¿ya? Revela que tiene una estrecha amistad con el abogado que lo va a decir. ¿Ya? Pero, al momento de revelar eso, dice, pero eso no va a afectar mi independencia e imparcialidad porque me voy a comportar con absoluta independencia e imparcialidad al margen de la amistad. Ok. ¿Y qué pasó? Durante el desarrollo del arbitraje, el arbitraje llega a una etapa crítica, que es el cierre de instrucción, que es donde se activa, donde los árbitros, a partir del cierre de instrucción, nadie puede presentar escritos, y además hay una prohibición expresa de recusar. Con el cierre de instrucción, ya no hay lugar a presentación de escritos y está prohibido recusar. Prohibido. Norma expresa. Y en ese momento, ¿qué ocurrió? El árbitro se va de viaje con el abogado que lo designó por casi 30 días al año. Y la pregunta es, ¿debió revelarse eso? ¿Debió hacerse o no debió hacerse? Y lo que viene a colación es lo siguiente, ¿no? Justamente lo que les dije, si es una circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas sobre la imparcialidad del árbitro. Y eso es lo que tiene que analizarse caso por caso. Si es que en este caso, ese viaje de 30 días del abogado con el árbitro, justamente en la etapa crítica donde se da el plazo para laudar, era una circunstancia que generaba dudas justificadas. ¿Por qué no lo revela? Y él dijo que no lo reveló porque, como ya declaró que era su amigo, no veía relevancia comentar que en la fase de deliberación se fue de viaje con el abogado de la otra parte. Y por eso es que este caso de la Corte Inglesa es muy importante, y les cuento por qué. Porque fue tan relevante para el arbitraje mundial que intervinieron como amicus curiae las más importantes instituciones arbitrales del mundo, la Cámara de Comercio Internacional, la ICC, la London Court of Arbitration y el CIART, como amicus curiae. Y ahí todos defendieron la aplicación, incluso la Corte lo recoge, la aplicación del siguiente test objetivo. ¿Cómo aprecias esa circunstancia? Bajo este test que dice del observador justo e informado. Entonces, bajo el test del observador justo e informado, se tiene que analizar, el juez tiene que analizar si esa circunstancia como la que les acabo de escribir, queridos amigos, es lo suficientemente relevante como para poder apreciar el quiebre de la imparcialidad arbitral. El segundo caso que quiero comentarles es de los árbitros compartidos. Imagínense el siguiente escenario, y aquí te voy cerrando. Imagínense el siguiente escenario. Disculpen que por el tiempo, pero la verdad que son tan ricos estas materias, pero en fin, voy cerrando. Doctor, puede extenderse un poquito más si lo desea. No voy a abusar mucho de su paciencia. Entonces, fíjense lo que pasó en este caso. Primer escenario. Hay un arbitraje ad hoc. Y ustedes saben que hay dos reglas del arbitraje, que es la confidencialidad y privacidad. Entonces, este arbitraje, los ad hoc son incluso mucho más privados. Es un arbitraje ad hoc donde estaba la señora árbitro, vamos a ponerle el nombre, Juanita, ¿ya? Estaba el presidente del tribunal y estaba el coárbitro. Abogados de la parte demandada, y por la parte demandante estaba el estudio de abogados que había participado en la designación de la árbitra Juanita. Era el estudio, vamos a ponerle Z, más la que hacía consorcio, porque a veces se unen estudios, ¿no? O abogados de renombre, o abogadas. Entonces se reunió, estaba el estudio Z,
en consorcio, en equipo, con la abogada Lucía. Entonces tenemos Juanita, Lucía. Entonces, Juanita, fíjense ustedes, participa en la decisión de Lucía, ¿ya? Y ese arbitraje corre. Y participa porque está en equipo con el estudio Z. ¿Qué ocurrió? Hay otro arbitraje casi al mismo tiempo, donde el estudio Z, ¿ya?, designa como árbitro a Juanita. Y Juanita con el otro árbitro designan como presidenta a Lucía, la otra que estaba. Pero Lucía no le reveló a la otra parte que tenía al mismo tiempo una relación de copatrocinio profesional con el estudio Z. Entonces ya ustedes se imaginan cómo salió el lado. Entonces, ¿cómo se entera la otra parte de esta situación? Porque cuando buscan al abogado, a un abogado litigante, que patrocinó el otro caso, les dice, ya sé por qué perdiste, porque no reveló esto y no tuviste la posibilidad de recusar, no tuviste, tenías inequidad en el conocimiento. Y el abogado que asume la defensa revela esta circunstancia a su nuevo cliente, y el nuevo cliente ejerce su derecho planteando anulación del pago. Pero lamentablemente la Corte no acogió. ¿Y por qué no acogió? Y esto lo desarrolla la Corte Suprema Británica. Qué interesante. La Corte Suprema, y eso no solamente del Perú, la Corte Suprema Británica y los amicus curiae, sobre todo el presidente de la Corte Arbitral de la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional, hacen una mención muy interesante. Dicen, el deber de revelación es esencial. Si una parte no cumple con revelar, o el árbitro no cumple con revelar determinadas circunstancias como las que acabo de describirles, que no sé si son relevantes, cae automáticamente en apariencia de parcialidad y el laudo puede ser anulado. Pero, a su vez, miren lo que ocurre. Los amigos curiae le dicen a los jueces británicos, hemos visto en muchas prácticas judiciales una aparente reverencia de los jueces a determinados árbitros y con eso se bajan los estándares de exigencia sobre la base del prestigio, ¿ya?, y la experiencia de ese árbitro, sin importar preservar los principios y garantías que el arbitraje defiende a nivel mundial. Y eso es lo que pasó acá, porque ¿qué se dijo? Tú debiste haberlo denunciado en ese arbitraje y recusado. Pero no sabía, yo me enteré poslaudo. Y ahí viene el tema. Bueno, lo has podido decir en un escrito poslaudo. ¿Cuál? Si está prohibido recusar después de que cierra instrucción y se emite el laudo. Y aquí empato con lo que les quiero decir. En tu pedido de interpretación. Y le damos al pedido de interpretación como si fuera un recurso. Y la interpretación no es un recurso. Por lo tanto, no debe ser exigida el pedido de interpretación como si fuese un requisito de procedencia, porque la interpretación no busca cambiar el sentido del laudo. Entonces, frente a ese tipo de quiebres tan grandes de lo que es la independencia arbitral, es que surgen estas controversias, y a veces, no solamente aquí en Perú, porque en este caso que se trató, también había algo parecido, habían designaciones múltiples en causas conexas con árbitro común en ambos lados y una sola parte en común y la otra no. Había inequidad de información, desequilibrio y asimetría. Eso es lo que dicen aquí, ¿ya? Entonces no ocurre solamente en nuestro país, sino también en otras cortes del mundo. Y para terminar, el tema de las cláusulas arbitrales limitativas de derechos procesales. Al convenio arbitral le llaman la midnight clause, es decir, la cláusula de medianoche, de última hora. Se ponen a celebrar contratos, a negociar, a debatir, y al último se preocupan por poner en la cláusula arbitral. Y cuando lo hacen copy-paste de otras cláusulas arbitrales o ponen las cosas sin pensar. Y a veces incorporan, por ejemplo,
si vas a imponer recurso de nulidad o demanda de anulación, como quieran llamarlo, tienes que depositar una fianza bancaria por el equivalente a la condena por un monto que faltan ahí 100.000 o $1.000.000, lo cual genera un obstáculo de acceso al control judicial. Y como les dije hace un momento a ustedes, no se puede pactar respecto de garantías judiciales, que una de ellas es el derecho al recurso efectivo, expresamente establecido por ley, que es el recurso de anulación, conforme también está en el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Lo mismo ocurre cuando también se establece prohibiciones cautelares. No puedes pedir medidas cautelares. Ya creo que esto es totalmente resuelto, no solamente por la doctrina, sino por la jurisprudencia. La tutela cautelar forma parte intrínseca del derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, un pacto arbitral donde se prohíba el acceso a la tutela judicial es, en mi opinión, inconstitucional, y por lo tanto las Cortes no deben tener en consideración o no deberían tener en consideración estas cláusulas o pactos limitativos de derechos procesales. Y también esa es la tendencia a nivel internacional, que se respete la lex fori, que es decir, la ley procesal. La ley procesal, que tiene garantías constitucionales y convencionales, debe ser respetada, y las partes no, y los pactos en contrario deben tenerse como no puestos. Estas son lo que quería compartir con todos ustedes. Disculpen que me haya excedido un poco, hay mucho de lo cual se puede hablar, pero lo más importante de todo esto es que estamos bien, todos los que están aquí están sanos, síganse cuidándose, por favor, y estoy muy agradecido por la invitación. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor Adrián Simón Pino. Antes de despedirlo como se merece, permítame dar lectura a la rueda, proseguir con la rueda de preguntas que esta digna sala ha dejado. A ver, primera consulta. ¿Existe un enfoque procesal distinto para el trámite, la ejecución de laudos conforme lo dispuesto en el artículo 67, inciso 2, de la ejecución judicial establecida en el artículo 68 de la Ley de Arbitraje? Sí, justo lo tengo acá, permítame. Son alcances diferentes, porque fíjense usted, es una muy buena pregunta, porque si ustedes se acuerdan, ¿ya? La ley de arbitraje ya fue publicada el 28 de junio de 2008, ¿ya? Con el decreto legislativo 17.1. Ese mismo día, el 28 de julio, salió otro decreto legislativo con normas procesales y justamente modifica lo que es la ejecución judicial, ¿ya? Los títulos de ejecución. Y dentro de los títulos de ejecución te ponen, ¿no? Son títulos de ejecución, los laudos arbitrales firmes, ¿ya? En la norma procesal, ¿ya? Y en la ley de arbitraje eso no está. Eso no está. ¿Por qué? ¿Y por qué no está? Y para ahí aplica lo que es la norma especial. Porque el laudo, desde su emisión, adquiere la calidad de cosa juzgada. Por sí mismo, y adquiere la calidad de cosa juzgada. ¿Y por qué adquiere la calidad de cosa juzgada? Porque justamente el legislador, siguiendo la tendencia universal, es que el control judicial no puede entrar al fondo, y cosa juzgada solamente sobre el fondo. Las sentencias estimatorias o estimatorias son las únicas que generan cosa juzgada. Entonces, con este ejemplo lo que quiero darles es que sí, es correcto. La ejecución arbitral es diferente que la ejecución judicial. Bien, muchísimas gracias por la respuesta, estimado doctor. Siguiente interrogante. Sobre las tercerías que se originan en medidas cautelares dictadas dentro del proceso arbitral, ¿deberán ser resueltas en dicho proceso y no el judicial? Ya. Esta es una excelente pregunta, la verdad que excelente. Excelente. A ver. Esto también está en el precedente 1412, caso María Julia. ¿Ya? A ver. Sí, creo que voy a tomar un poquito más explicarlo, pero creo que vale la pena porque es una brillante pregunta. ¿Cuándo se plantea una tercería frente a una medida cautelar? Cuando alguien que no es parte, ¿cierto?, de la relación jurídica sustantiva se ve afectado. Oye, ¿yo qué tengo que ver acá?
¿cierto? Esta medida cautelar afecta a alguien que no es parte, soy tercero. Ok. El arbitraje no está ajeno a este tipo de cosas. Es decir, y esto puede ocurrir incluso cuando el tribunal arbitral dicta una medida cautelar y afecta a terceros. Porque ¿qué va a pasar? Vamos a ponerlo así. ¿Qué va a pasar? Supongamos que se recurre a la medida cautelar fuera del proceso arbitral, ¿ya? Y producto de esa petición se afecta a alguien que no forma parte. Y esto es bien importante. ¿Dónde es que el juez tiene que empezar a analizar quiénes son parte? En el convenio arbitral. En el convenio arbitral. Y si esa persona le dice, ya, está bien, no son partes signatarias, pero sí son parte no signataria y se aplica el artículo 14 de la ley de arbitraje y por lo tanto, como van a ser parte del arbitraje, le extiende la medida cautelar y eso es indebido. Porque finalmente el único que puede decidir bajo el competence, si extiende el convenio arbitral a partes no signatarias es el tribunal arbitral. Es el tribunal arbitral. Una decisión sobre competencia. Si eso viene con control judicial después, es otra cosa. Y eso es justamente lo que dice el presente 1142. Y eso es muy importante, que hay que tenerlo bien claro. Entonces, hay límites. Entonces, ¿quién lo resuelve? En principio debería resolver el propio juez, porque él tiene la notio en ese momento cautelar. ¿Ya? Ahora, si el juez pierde competencia porque ya está constituido el tribunal arbitral, lo debería resolver el tribunal arbitral con la oposición. El tribunal arbitral puede volver a revisar la medida cautelar y ahí mismo apreciar el tribunal que esa medida cautelar que ya se volvió arbitral, porque ya volvió a la competencia del árbitro, está afectando los derechos de un tercero, que no es parte del convenio arbitral y por lo tanto tiene que desafectarlo inmediatamente. Si eso no ocurre, entonces entra a tallar este precedente 142 que habilita directamente el amparo arbitral contra una decisión judicial que afecta a derechos de terceros. Bien, muchísimas gracias nuevamente por la respuesta, estimado doctor. Y nos vamos a la última interrogante. Si un laudo arbitral que no fue anulado judicialmente contiene una obligación que no es cierta, ni expresa, ni exigible, conforme lo establece el artículo 689 del Código, ¿se debe declarar improcedente la ejecución o se contraviene al artículo 62 de la Ley de Arbitraje? Ya, este es un problema común. A ver. Sí, lo que pasa es que no se puede revisar el fondo y a veces llegan laudos con ese tipo de patologías, con ese tipo de problemas que ponen a los jueces en una situación de ellos determinar si la obligación es cierta, expresa o exigida. Se han dado situaciones en las cuales, en la práctica que he visto, algunos jueces han determinado que el laudo deviene inejecutable porque él no puede sustituir o complementar para darle eficacia, ¿ya?, a eso en sede jurisdiccional. La recomendación es la siguiente, ¿no? Es responsabilidad de las partes, al momento del arbitraje, cómo postulan sus pretensiones y asegurarse que el tribunal las resuelva de manera clara y directa. Como por ejemplo el tema de los costos arbitrales. ¿Cómo se van a determinar los costos arbitrales? Y eso a veces se lo trasladaban a los jueces, los jueces decían no hay una obligación cierta, expresa o exigible para yo poder determinar cómo voy a ejecutar los costos arbitrales, es decir, los gastos del arbitraje a una de las partes. Hoy en la práctica arbitral ha mejorado, por ejemplo, en este caso en los tribunales ya determinan, los buenos tribunales con buenas prácticas, ya determinan expresamente en la decisión cómo va la condena de costos arbitrales y la cuantía de las mismas, o por lo menos la determinación de la cuantía de los mismos, para poder ser ejecutado en vía judicial, ¿no? En pocas palabras, la responsabilidad no de los jueces, sino de los árbitros y las partes en preocuparse porque tengan ese tipo de obligaciones plenamente ejecutables.
Bien, muchísimas gracias, estimado doctor Adrián Simón, por habernos respondido todas las interrogantes que nos ha dejado esa digna sala. A continuación, antes de dar lectura al diploma de reconocimiento, permítame cederle la palabra a la magistrada Ana Lucía Campos Flores, del segundo juzgado civil corporativo de litigación oral y coordinadora, miembro de la ETI de esta Corte Superior de Justicia de Lima Norte, quien emitirá las palabras de agradecimiento. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos. Doctor Adrián Simón, para nosotros ha sido muy importante su participación y ha dado gran realce a este primer ciclo de conferencias internacionales que organiza el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral Civil en su primer año de implementación. Los conocimientos que ha compartido usted con nosotros realmente son de gran envergadura y esperamos contar en las próximas oportunidades con su visita y con la experiencia y los conocimientos que usted viene desarrollando en el tema que en la Corte de Lima Norte estamos ya conociendo de manera más reiterada y que suscita algunas expectativas y algunas inconsistencias al momento de tomar decisiones. Y lo que buscamos es a través de esta capacitación lograr que con juristas de alto renombre como el suyo, podamos nosotros poder dar mejor solución a los conflictos que se están suscitando y presentando de manera reiterada en nuestra Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Muchas gracias, doctor Adrián Simons, y nuevamente esperamos su visita muy pronto. Gracias. Gracias, doctora Ana Lucía. Un honor haber estado con ustedes y compartir, y la verdad que me he sentido muy a gusto de contestar a tan inteligentes preguntas y cuestionamientos, y a la orden de todos ustedes para cuando lo estimen conveniente. Bien, doctor, antes de despedirse, por favor, permítame dar lectura. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte agradece su magistral participación en nuestro magno evento, permitiéndonos tener el honor de enriquecernos con sus conocimientos. Ante ello, permítame dar lectura al diploma de reconocimiento. A continuación, voy a dar lectura al diploma de reconocimiento. Perfecto. Diploma de reconocimiento otorgado al doctor Adrián Simons Pino, especialista en Derecho Procesal, Derecho Arbitral, Derecho Civil, Derecho Procesal Constitucional, por haber participado en calidad de ponente en el ciclo de conferencias Magistral Internacional de Litigación Oral Civil 2021. El tema aspectos procesales polémicos en materia de anulación de laudos, el pedido de interpretación del laudo como requisito de procedencia del recurso de anulación, cláusulas arbitrales limitativas de derechos procesales, Iura Novi Curia en el arbitraje, realizado el día 11 de febrero del 2021 a través del aplicativo Google Meet, organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Carmen María López Vázquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Nuevamente, agradecerle su participación por tan digna presentación. Muchísimas gracias, estimado doctor. Muy agradecido a todos, que estén muy bien y síganse cuidando. Me tengo que retirar, mil disculpas, porque de ahí tengo que conectarme con otra reunión de trabajo. Luego me excusen, por favor. Bien. Señores y señoras, vamos a hacer una pausa y continuamos con el último día del ciclo de conferencias magistral internacional de litigación oral civil 2021. Ya viene la abogada Jacqueline Milagro Cubas Pachanasi en unos breves minutos.
Señores y señoras, retomamos el ciclo de conferencia magistral internacional de litigación oral 2021. Hoy en el último día de ponencias magistrales. A continuación, tenemos el placer de presentar a la abogada Jacqueline Milagros Cubas Pachanasi, coaching de equipos para la aplicación del módulo civil corporativo de litigación oral. La distinguida ponente disertará el tema coaching de equipos para la aplicación del módulo civil corporativo de litigación oral. Antes de darle el pase, por favor, permítame dar lectura a su hoja de vida. Abogada por la Universidad César Vallejo, un máster de Derecho de Trabajo por la Universidad de Salamanca, España, maestría en Derecho Procesal y Derecho del Trabajo por la Universidad San Martín de Porres, máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, especialista en People Analytics por la Universidad Internacional de La Rioja. A continuación, nos dejamos con la distinguida ponente. Muchísimas gracias, Víctor. Muy buenas tardes a las juezas, a los jueces, a los trabajadores, a los amigos y amigas presentes que nos están viendo a través de los diferentes medios de plataforma de la Corte de Lima Norte. Antes de dar inicio a la ponencia, quiero agradecer muchísimo a la Corte de Lima Norte, quien me ha invitado a disertar unos temas que considero necesarios e imprescindibles para poder conocer y aplicarlo más aún en estos tiempos. Y a su vez quiero aprovechar para felicitar a los jueces, a las juezas, a los trabajadores que conforman el módulo civil corporativo de litigación oral de la Corte de Lima Norte por el buen trabajo que vienen desempeñando. Sin duda, los resultados considero que son la mejor muestra de lo bien que están haciendo las cosas. A pesar de que en el 2020 hemos estado en plena emergencia sanitaria, a pesar de que actualmente nos encontramos en plena emergencia sanitaria, los jueces y los trabajadores no esperaron, no se limitaron por no ser órganos de emergencia y continuaron con su labor, realizando sus audiencias virtuales y han obtenido muy buenos resultados. Definitivamente creo que esta es la muestra de su proactividad, de su vocación de servicio, y estamos muy orgullosos como equipo técnico, estamos muy orgullosos del trabajo que vienen desempeñando, así que a seguir así, siempre adelante, pese a que las circunstancias se puedan tornar un poco difíciles, pero siempre adelante. Y bueno, antes de dar inicio a esta ponencia, quiero decirles que yo voy a dividir en dos temas mi ponencia. La primera va a ser respecto al coaching de equipos para la aplicación del módulo civil corporativo de litigación oral, y el segundo va a ser respecto a la psicología positiva. Y quiero iniciar contándoles una anécdota. Yo recuerdo que a inicios de enero del 2020, cuando estábamos en todo este proceso de implementación en la Corte, veníamos ejecutando las actividades de capacitación, de difusión, visitando talleres, y teníamos reuniones con las jueces y jueces. Y recuerdo que en una de estas reuniones, uno de los jueces me dijo: Jacqueline, muy interesante lo de las capacitaciones, lo de la teoría y tal, pero la práctica, no sé exactamente cómo vamos a realizar nuestras audiencias orales, cómo inicio, cómo termino, cómo vamos a hacer. Y en ese momento me puse a pensar y dije, esto que está sintiendo el doctor, o que sienten muchos jueces, es lo más natural cuando vamos a iniciar un cambio, es lo más natural. Y creo que solamente es de valientes, de aquellos que se atreven a cambiar, de aquellos que no se conforman con estar en una situación tan dramática, que se atreven a hacer cosas diferentes. Y yo solamente atiné a decirle al doctor, yo lo quiero ver de aquí a unos meses, o de aquí a un año, ¿qué le ha parecido la aplicación de este método de la oralidad? Si los jueces de Arequipa han podido solos, si los jueces de La Libertad han podido solos, por supuesto que ustedes van a poder y lo van a hacer muy bien, y estoy completamente segura de que van a obtener muy buenos resultados. Y dicho y hecho. Realmente nos sentimos orgullosos de ver cómo los jueces de esta Corte vienen apoyándonos, dictando capacitaciones a nivel nacional. Y es que ustedes no se imaginan el orgullo, de verdad la satisfacción tan grande que siento de verlos, cómo apoyan en la formación de aquellos jueces que están en proceso de implementar la oralidad en sus procesos civiles. Cómo cuentan sus buenas prácticas, cómo dan sus recomendaciones. Realmente esto es una muestra de que sí se pueden hacer las cosas, que sí podemos atrevernos al cambio, y que por supuesto
todo en el tiempo se puede mejorar. Así que empezando con esta experiencia, vamos a ir arrancando ya con el primer tema, que es respecto del coaching de equipos. El coaching de equipos, como ustedes bien saben, forma parte de alguna de las tantas competencias transversales que hoy por hoy es sumamente indispensable conocer, ¿no? También las famosas soft skills, ¿no? Que en su traducción literal viene a ser las habilidades blandas, en otras palabras. Entonces, estas habilidades blandas son fundamentales para el desempeño de cualquier actividad profesional. Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, para que nuestros amigos de repente que no conforman el módulo puedan entender un poquito respecto a cómo nos encontramos hoy en día respecto de la aplicación de la oralidad en los procesos civiles a nivel nacional. Como ustedes bien saben, a nivel nacional contamos con 34 Cortes Superiores de Justicia, dentro de las cuales 13 vienen aplicando el método de la oralidad en los procesos civiles. Las 21 restantes se encuentran incorporadas al proyecto piloto. ¿Esto qué significa? Significa que están en un proceso de implementación, pero que todavía no están aplicando la oralidad. ¿Cuándo inició todo esto? En el año 2017, nuestros amigos del CEJA vinieron al Perú y presentaron este proyecto del módulo corporativo. Fue aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la primera corte en implementar este modelo fue la Corte de Arequipa, el 26 de diciembre del 2018. Venía teniendo muy buenos resultados. Eso sí, como una Corte del Norte no se quiso quedar atrás y dijo, no, yo también tengo que incorporarme a este proyecto piloto y voy a implementar la oralidad. Y la Corte de la Libertad implementó la oralidad. Obviamente presentó sus instrumentos de gestión, fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo y se aplicó la oralidad a partir de junio del 2019. Ambas cortes pioneras venían aplicando este método que trajo muy buenos resultados. Es así como la Corte de Lima, la corte más grande de todo el Perú, decidió también incorporar. Implementó la oralidad el 13 de agosto del 2019. Ante tanta demanda por los buenos resultados que venía trayendo este método, las cortes querían incorporarse, querían implementar, entonces el órgano de gobierno del Poder Judicial decide crear una comisión nacional, con la finalidad de acompañar a estas cortes en todo su proceso de implementación. Es así como crean una comisión, pero por las funciones que venían desempeñando, entonces nos convierten en equipo técnico. Es así como nacemos nosotros el 9 de septiembre del año 2019. Y empezamos con este lindo proyecto, con esa travesía, obviamente con el apoyo de todos los jueces y trabajadores, quienes ya contaban con esta experiencia. Estamos hablando de la Corte de Arequipa, la Corte de la Libertad y la Corte de... Y empezamos con las implementaciones. Luego continuó la Corte de Ventanilla, la Corte de Ica en el año 2019. Iniciamos el año con la Corte de Lima Norte. Implementamos un 17 de enero del 2020. Luego continuó la Corte del Callao el 30 de enero. Posterior a esta, implementamos el 13 de marzo la Corte del Salta. ¿Qué pasó? Declararon emergencia sanitaria. Solo podían entrar en funcionamiento los órganos de emergencia del Poder Judicial. Pero, por supuesto, la proactividad de los jueces civiles no pudieron con su genio, así que ellos continuaron realizando sus labores de manera virtual, lógicamente, y empezaron con sus audiencias virtuales. Y es así como las demás cortes que aún no se habían implementado, pero que estaban en proceso de implementación, empezaron a presentar sus proyectos, sus planes de implementación, y empezamos a implementar. Es así como continuamos con la implementación en el 2020 con la Corte de Tacna, luego la Corte de Cusco, la Corte de Puno, la Corte de Cajamarca, y culminamos con la Corte de Sucre. Es así como a la fecha contamos con 13 cortes a nivel nacional implementadas. La aplicación de la oralidad es importante mencionar y precisar que se aplica mediante un modelo, el famoso
modelo del módulo civil corporativo de litigación oral. Este modelo se caracteriza básicamente por la separación de dos funciones, que como ustedes bien saben, ¿no? Tenemos la función jurisdiccional, que está a cargo de los jueces, y la función administrativa, que está a cargo de la cabeza, el administrador, en este caso, la administradora del módulo de Lima Norte, Victoria. Y a su vez, esta gran área se divide en varias subáreas, como por ejemplo, la subárea de apoyo a las audiencias, de desarrollo de procesos, y dentro de esta subárea contamos con 3 equipos. El equipo de calificación, trámite y ejecución, tal y cual está determinado en nuestros instrumentos de gestión. Uno de los requisitos indispensables de este módulo civil corporativo es que tienen que haber como mínimo 2 órganos jurisdiccionales. Y estos 2 órganos jurisdiccionales van a realizar sus labores con el apoyo de varios trabajadores judiciales y jurisdiccionales. Pero a diferencia del modelo tradicional, es que los jueces no es que van a tener un solo secretario y que solamente van a trabajar con él y no con el otro órgano, no. Sino que tanto el trabajador A como el trabajador B y C van a trabajar, van a realizar sus labores y coordinaciones con ambos órganos jurisdiccionales. Entonces, como se dan cuenta, esta naturaleza, esta dinámica de funcionalidad del mismo módulo corporativo, los obliga a trabajar en equipo. Los obliga a trabajar en equipo. ¿Esto qué significa? Significa comunicarse, significa coordinar, significa complementarse, comprometerse y tener confianza. ¿Esto qué significa? Que debemos tener presente siempre las 5 cosas. La gran pregunta es, ¿y cómo hago para aplicar todo esto? Si yo soy una persona apática, si no me gusta coordinar, si no me llevo bien con ese trabajador, con este juez. Para eso justamente está esta disciplina que a mí me encanta, me fascina, que es el coaching, ¿no? El coaching viene a ser una disciplina de aprendizaje que se desarrolla, entre un coach y un coachee para el pleno desarrollo de todos los involucrados. Por ejemplo, en un módulo civil corporativo, ¿quién viene a ser el coach administrativo, por decirlo así? La administradora del módulo. ¿Y quiénes vendrían a ser los coach jurisdiccionales? Los líderes jurisdiccionales, los jueces. ¿Y quiénes vendrían a ser los coaches? Las personas que reciben todo ese aprendizaje de los líderes, ¿no? ¿Quiénes vendrían a ser? Los trabajadores jurisdiccionales como jurisdiccionales y administrativos. Entonces, el coaching de equipo es un proceso de acompañamiento de un profesional o de varios profesionales, coach, a un equipo de trabajo, en este caso los coaches, a los trabajadores. ¿Para qué? Para lograr desarrollar el máximo potencial y habilidades de quienes conforman el módulo, ¿no? En este caso los trabajadores. Y por supuesto, lograr los objetivos, ¿no? Porque todo módulo tiene que trazarse sus objetivos, siempre. Y para trazarse sus objetivos, o para que estos funcionen realmente y se obtengan resultados eficaces y eficientes, es importante comunicarlo, difundir esos objetivos. Que no solamente se quede en la mente o en el cerebro de los jueces y del administrador, sino que este también sea difundido a los trabajadores, porque finalmente los jueces no pueden trabajar solos, van a necesitar del apoyo jurisdiccional. Y también los trabajadores van a necesitar de sus maestros, que es la administradora y los jueces. Entonces es importante comunicar y difundir estos objetivos. Pero inclusive debemos ir más allá. Estos objetivos se deben de trazar en conjunto, se deben de crear en conjunto. Porque como ustedes bien saben, si bien es cierto, puede existir un objetivo general, también podemos crear objetivos específicos, subobjetivos, por decirlo así, ¿no? Que cada subárea tenga su propio objetivo, que en suma se va a obtener un resultado final, que es el objetivo general. ¿Qué estamos logrando con esto? Creando esos objetivos específicos, creando subobjetivos, por decirlo así. Estamos generando que los trabajadores se involucren más, que no solamente hagan lo que está en los instrumentos de gestión,
sino que vayan más allá, que se comprometan realmente con su trabajo, porque ellos se están creando, porque les estamos dando mayor responsabilidad. Entonces, se dan cuenta que nosotros estamos haciendo en ellos, o estamos creando en ellos, que puedan desarrollar ciertas habilidades, como por ejemplo, crear, asumir responsabilidad, desarrollar máximo potencial. Estamos involucrándolos en general. Entonces, es importante crear todo esto en ellos. Pero es muy importante, además, realizar un feedback para saber si estamos avanzando bien. Y este feedback se puede dar a través de nuestras reuniones mensuales, que nos determina, por ejemplo, los instrumentos de gestión, pero inclusive ir más allá, porque solamente una vez al mes podemos hacerlo quincenalmente o semanalmente, interdiario, qué sé yo. Entonces, aprovechemos esas reuniones para poder dar cuenta cómo estamos avanzando, ¿no? Y por qué no reconocer públicamente a aquel que viene cumpliendo bien sus objetivos de corto plazo, ¿no? Y si por ahí vemos que de repente no hemos hecho bien algo, pues decirlo, pero de la mejor manera posible para poder mejorar. Yo siempre he dicho que una crítica constructiva, bien dada y bien comunicada, es un regalo maravilloso. Es un regalo maravilloso porque creo que de esta manera vamos a mejorar como profesionales y también como personas. Claro, que hay que saber cómo comunicarlo, ¿no? Hay que saber cómo decirlo porque hay personas que son más sensibles que otras. Entonces, hay que saber llegar, hay que saber comunicar de manera asertiva, ¿no? Y para ello, tenemos que entender que estamos trabajando con personas. A veces la vida pasa tan rápido, ¿no? Pasa tan rápido, estamos tan acelerados, estamos tan cargados, que solo nos encargamos de pedir, y no nos damos una pausa para pensar, oye, esta persona que tanto me apoya, ni siquiera le he preguntado cómo está. No sabemos si ha perdido un familiar, qué sé yo, no sabemos, cada persona es un mundo, pero es importante que nos demos ese tiempo, porque finalmente yo siempre he dicho que los compañeros de trabajo vienen a ser esa familia que tampoco elegimos, ¿no? Así como la familia de sangre que no elegimos, igual, uno no elige quién va a ser su jefe, uno no elige quién va a ser su compañero de trabajo, o sea, no se elige. Entonces, ¿por qué no crear esa armonía? ¿Por qué no crear esa conexión? Más aún con aquellas personas que me ayudan y aportan, ¿no? Entonces, hay que darnos esas pausas que creo que son básicas para una mejor convivencia, porque qué mejor que trabajar felices, contentos, en armonía, que trabajar todos molestos, incómodos, ¿no? Entonces, hay que generar eso. Como se dan cuenta, no es tan complicado, pero sí, no es fácil, definitivamente no es fácil, pero sí se puede. Entonces, cada vez que tengamos que hacer coordinaciones, hay que ponernos a pensar un poco lo que vamos a decir también. Es muy importante. Si yo sé que lo que voy a comunicar o decir no es productivo, no es positivo, mejor no decirlo. ¿No? ¿Para qué? Si no suma, ¿no? Entonces, hay que saber qué comunicar y cómo comunicar, ¿ya? Para que todos estemos tranquilos y contentos. Y otra cosa muy importante, aprender a no tomar las cosas de manera personal, ¿no? Y agradecer mucho a aquellas personas que nos critican, ¿no? Tomar las cosas de la mejor manera, creo, ¿no? Tomarlas deportivamente. Si empezamos a tomar las cosas de esa manera, yo creo que nada nos va a chocar y que vamos a trabajar mucho mejor y más tranquilos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Motivarnos entre nosotros, ¿no? ¿Y motivarnos qué es? ¿Motivarnos acaso es, oye, sí, tienes que tener una actitud positiva, todo va a ir bien, tranquilo, cambia de actitud? No. Yo creo que motivar va más allá que dar palabras de aliento. Yo creo que motivar es dar motivos. Es darle motivos a ese trabajador, a esa persona, y darle una razón de ser a lo que está haciendo. Porque por más sencillo que sea eso que está realizando, es parte del trabajo y todo suma, ¿no? A veces me preguntan, ¿cómo puedo hacer, Jackie, para que mi trabajo se vea extraordinario, ¿no? Para hacer de mi trabajo algo extraordinario. Yo creo que no debemos hacer el trabajo pensando que va a ser súper extraordinario, ¿no? Yo creo que todo lo que hagamos y lo sencillo que hagamos, hagámoslo de manera extraordinaria,
con mucho amor, con mucha pasión, yo les aseguro que esto más sencillo, si lo hacemos así, siempre va a resaltar, siempre va a salir a la luz. Y no porque nos muestren o no porque nos difundan, sino porque realmente el buen trabajo siempre, siempre, siempre es reconocido. Entonces, hagamos eso, de las cosas más sencillas, hagámoslo de manera extraordinaria para obtener los mejores resultados. Entonces, ya saben que la motivación es eso, dar motivos para que esta persona pueda trabajar en base a esos objetivos, ¿no? Y eso es como todo en la vida, en realidad. A veces hacemos las cosas a la deriva, ¿no? Hacemos las cosas sin trazarnos objetivos a corto y largo plazo. Pero imagínense ustedes si nos trazáramos más objetivos y si inclusive fuéramos más estrictos, ¿no? Si nos hacemos objetivos por día, inclusive, ¿no? Estamos autoexigiéndonos mucho más, porque eso se trata, no de ser mejor que el compañero, sino de ser mejor uno mismo, ¿no? Mejor de lo que fui ayer. O sea, exigirme, porque siempre se puede, siempre se puede mejorar. Y aquí me trae recuerdo a una frase muy interesante de Albert Einstein, ¿no? Yo creo que, en realidad, antes de decir la frase, yo creo que todos somos maestros en algún momento de nuestra vida. Desde el momento que hablamos y comunicamos, somos maestros, porque estamos dando a conocer algo. Y es importante que cuando demos a conocer algo, no digamos de repente que esto es así porque es así, no. Las cosas que nosotros creemos o que decimos, lo decimos porque así lo pensamos nosotros, pero no porque necesariamente sea así. Hay que entender que en la vida no existe una verdad absoluta y que todo puede cambiar, absolutamente todo. Los conocimientos, los estudios, todo. Creo que lo único que no cambia es el cambio. Lo único que no cambia, ¿no? Entonces, esta frase que decía Albert Einstein es, yo no enseño a mis alumnos, me limito a garantizar las condiciones necesarias para el aprendizaje. Qué interesante, ¿no? Y qué reflexivo. Es que eso sí, o sea, hay que enseñar las herramientas. No hay que imponer un conocimiento. Hay que enseñar a reflexionar, a cuestionar todo para mejorar. Creo que esa es la mejor manera de que uno puede ir aprendiendo y reaprendiendo, e inclusive aprender para desaprender, ¿no? Y aquí ya voy entrando un poco a la psicología positiva, ¿no? Yo creo que el tema de la psicología positiva en realidad es algo que debemos de aplicarlo en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Que está muy relacionado a la actitud positiva. Yo creo que de nada sirve tener tantos estudios y grados académicos si no tenemos la mejor actitud. Porque imagínense ustedes, tenemos a dos profesionales. Ambos tienen estudios en el extranjero, en otro idioma, tienen varios grados académicos y tal. Pero solo uno de ellos tiene la mejor actitud. Siempre es positivo, siempre es proactivo, siempre está motivado. ¿A quién cree que van a contratar? Al que tiene mejor actitud, definitivamente, ¿no? Porque en realidad la actitud multiplica, ¿no? La C de conocimiento suma más la H de habilidades. Pero la actitud multiplica. Porque si de repente yo no tengo esos estudios que tiene ese profesional, como tengo toda la actitud del mundo, yo voy a prepararme y voy a estudiar. Voy a lograr dominar ese idioma, por ejemplo. Porque tengo la actitud. Entonces la actitud es la clave, ¿no? Y esto justamente está relacionado con la psicología positiva, ¿no? La psicología positiva ha sido definida por primera vez por Martin Seligman, ¿no? Que es un psicólogo, escritor, que investigó mucho acerca de la depresión. Este hombre decía que la psicología positiva está relacionado con las experiencias positivas, con los rasgos individuales positivos que manifiestan las personas. Y bueno, ante toda esta definición y teoría, la gran pregunta es, ¿cómo se hace para mantener una actitud positiva, ¿no? Y más aún ahora en estos tiempos tan dramáticos, tan trágicos, donde prendo la noticia, prendo la televisión y lo único que veo es gente que se va muriendo más y veo desempleo. ¿Cómo hago? Antes de dar una respuesta a esto, ya les voy diciendo que la psicología positiva no tiene aportaciones mágicas, no existen recetas mágicas, pero sí hay cosas que van a ayudarnos, que nos ayudan y que son la clave para estar en modo positivo, ¿no? Y creo que estando en modo positivo vamos a poder sacar lo mejor que llevamos dentro y vamos a poder influir de manera positiva en los demás. Entonces,
lo primero que nos dice la psicología positiva es, no debes esperar que te pasen cosas buenas para que seas feliz. Es al revés, es al contrario. Tú tienes que tener siempre la actitud positiva para que atraigas esas cosas buenas, para que atraigas a personas maravillosas, para que seas el espejo de lo que tú quieres en tu vida, ¿no? Eso es lo que dice la psicología positiva. Y lo primero para lograr ello es aceptar. Tenemos que aceptar todo. Aceptar que hay problemas, aceptar que estamos en plena pandemia, que estamos en plena cuarentena y que nos han extendido hasta fin de mes. Y si yo acepto, ¿acaso ya voy a estar en modo positivo? No, es que ahí no acaba. Si yo acepto que hay un problema, yo tengo que saber diferenciar entre aquellos problemas que dependen de mí y aquellos que no dependen de mí. ¿Depende de mí solucionar esta situación trágica a nivel mundial? ¿Depende de mí que ya no haya más desempleo? No depende de mí. ¿Pero qué depende de mí? Depende de mí evitar que mi gente, que la gente que me rodea no se contagie, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que ser más responsable, tengo que cuidarme el doble y tengo que evitar estar en contacto con ellos al menos por un tiempo. Entonces, si yo empiezo a solucionar los problemas de mi mundo y aquellos problemas que dependen de mí, yo voy a aportar mucho al país y al mundo. Entonces, se van dando cuenta cómo ya vamos digregando y diferenciando entre aquellos grandes problemas que yo no puedo resolver y que me atormentan, con aquellos que sí puedo resolver. Y a su vez, aquellos problemas que yo puedo resolver, tengo que diferenciar entre aquel problema grave y aquel problema leve. Algunos especialistas lo catalogan como problemas dramáticos y no tan dramáticos. Yo diría que graves y no tan graves. Por ejemplo, ¿qué problema sería grave? La pérdida de un familiar directo, la pérdida de un ser querido. Si yo pierdo a un ser querido, tengo derecho a sentirme mal, tengo derecho a estar negativa, tengo derecho a llorar, tengo derecho a estar así. Y nadie tiene por qué decirme, oye, cambia de actitud, tienes que estar positivo. Hay que respetar ese momento, hay que respetar ese tiempo. ¿Y cuál es la obligación de aquella persona que no tiene un problema tan grave como ese? Apoyarlo, acompañarlo. Ese es nuestro deber. ¿Y cómo lo vamos a acompañar? Tan solo hecho de dar una llamada, un mensaje, mandar un audio, qué sé yo, ya estamos aportando mucho en la vida de esa persona, ¿no? ¿Y cuál sí sería un problema leve? Estoy súper estresada porque tengo mucha carga laboral, no sé qué hacer ya no puedo más. Agradece que tienes trabajo. Agradece que no tienes que estar saliendo, exponiéndote para buscar trabajo. Y lo que tienes que hacer más bien es organizarte mejor para que distribuyas tus pendientes urgentes de los importantes y empieces a trabajar por lo urgente, ¿no? Y te hagas un checklist diario y veas qué metas tienes que cumplir al día. Y si no los terminas, no te tortures, lo puedes hacer al día siguiente. Y así. Entonces, se dan cuenta que que ya diferenciando entre problema grave y problema leve, vamos pensando cómo podemos solucionar ese problema leve. Ya no hay por qué estar tan atormentados. Cómo va cambiando la situación y automáticamente nuestra actitud va cambiando también. Porque vamos encontrando soluciones a problemas que no son dramáticos, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que pensar siempre, ¿no? Aprender a diferenciar. Y algo muy importante, yo creo que hoy por hoy, más que nunca creo, debemos de apoyarnos. Hay muchas maneras de apoyar a la gente, muchas maneras de apoyar. Y creo que ahora lo que más necesitamos es un apoyo emocional, ¿no? Creo que debemos tener la obligación de apoyar a aquellas personas que están pasando por una situación dramática o que tienen problemas graves. Creo que si todas las personas nos trazáramos esa meta diaria, al menos, de ayudar a una persona por día, ¿ustedes se imaginan cómo cambiaría el mundo? Claro que cambiaría el mundo. Tal vez yo no podría cambiar a todo el mundo, pero sí puedo cambiar mi mundo y puedo aportar el mundo de una persona, ¿no? Entonces, yo les reto. Para mí es un reto, realmente, ¿no? Para mí es un reto porque a veces uno se olvida, ¿no? Entonces, lo que yo hago es escribir a quién tengo que escribir como mínimo 3 personas al día, ¿no? Para preguntar cómo están, cómo se encuentran y tal. Y ya, o sea, el tan solo hecho de hacer eso, de hacer eso ya me hace sentir mejor. Estamos generando, también estamos aportando en nosotros, no solamente en esa persona. Y ya para ir
terminando, porque veo que los minutos pasan volando, algo que yo recomiendo mucho y que yo hago, bueno, en mí funciona mucho, y les cuento mi experiencia, trato de preguntarme siempre, ¿cómo quiero que la gente me recuerde? ¿Quiero que me recuerde con una actitud positiva, trabajadora, luchadora? ¿O quiero que me recuerde como una persona negativa, que se queja de todo, que critica todo y que no busca soluciones? ¿Cómo quiero que me recuerden? Creo que todas las personas en su sano juicio queremos que nos recuerden de la mejor manera, ¿no? Positivos, alegres, felices. Si nosotros nos planteamos eso todos los días, vamos a empezar a trabajar eso en nosotros en el día, ¿no? Entonces, como yo quiero que me recuerden positivo, trabajador, entonces yo voy a hacer eso. Voy a ser una persona muy proactiva, muy dinámica. Voy a ser una persona que aporta mucho a los demás. Voy a preguntarles cómo están, cómo se encuentran. Uno ya va trabajando en ese objetivo, ¿no? Y también lo que me suelo preguntar es, terminando el día, si he podido ayudar a alguien, ¿no? ¿Y qué significa que podamos ayudar a alguien? ¿Regalarle algo? No, o sea, ayudar a alguien significa ser amable, ¿no? ¿Y qué significa ser amable? Significa decir gracias, por favor, preguntar cómo está, cómo se encuentra, si necesita algo. O sea, se dan cuenta que son cosas tan sencillas, pero tan sencillas que nos hemos olvidado de ellas, ¿no? Y nos hemos olvidado de ser así. Y aquí me trae a colación una frase que una vez escuché que la verdad me dejó muy marcada de Mahatma Gandhi, que dice, ¿no? No debemos sorprendernos o indignarnos de las cosas malas que hacen las personas miserables. Debemos indignarnos de la indiferencia de las personas que se dicen ser buenas. Y claro, ¿no? A veces somos tan indiferentes al dolor humano y sabiendo que podemos aportar y ayudar, no lo hacemos. Pero hay algo también cierto. Creo que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para mejorar. Y creo que ahora más que nunca podemos hacerlo. Yo creo que para mantenerse en este modo, en modo positivo, es una lucha constante, definitivamente, y más ahora. Pero sí se puede, sí se puede. Yo creo que en la medida que nos tracemos esa meta, que nos tracemos ese objetivo, vamos a hacer mucho por nuestro país, por nuestra gente. Aportemos de manera bonita, de manera positiva, dejemos esa huella positiva, ¿no? Cuando una persona tiene luz, se siente, es inevitable, ¿no? Entonces, seamos esa persona con la que queremos rodearnos, seamos ese ejemplo. Si yo quiero que mi gente sea trabajadora, sea proactiva, yo voy a hacerlo, yo voy a enseñarles dando el ejemplo. Si yo quiero no sé, pues que este juez, que es mi igual, trabaje igual que yo y sea proactivo, entonces yo voy a hacer así, y yo voy a enseñarle con el ejemplo. Tenemos que hacer eso, tenemos que darle la vuelta, ¿no? Y bueno, quiero terminar con una frase de Teresa de Calcuta, que a mí me encanta, y que dice, que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Hagámoslo. No se imaginan la satisfacción inmensa que se siente. Que te agradezcan y que te digan gracias. No te imaginas todo lo que he pasado, he perdido un familiar, y el tan solo hecho de que me digas esto para mí es mucho. O sea, podemos salvar a muchas personas con una tan sola expresión de cariño, de afecto. Está en nuestras manos hacerlo. Así que yo los invito a reflexionar sobre esto para poder vivir mejor. ¿Se dan cuenta que esto es algo tan sencillo? Y no es algo que se ha creado, no es algo del otro mundo. Es algo que creo que todos ya sabemos, pero que siempre es bueno escucharlo, ¿no? Escucharlo y aplicarlo. Y de repente, no sé, pues, escribirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hago, como soy tan olvidadiza, escribo, ¿no? Escribo todo, y entonces ya veo lo que tengo que hacer al día y digo, tengo que preguntarle a esta persona cómo está, cómo se siente y tal. Y ya ayudé a una persona y ya hice, siento que ya cumplí mi objetivo del día. Así que nada, bueno, eso es todo. Espero que los haya llevado a la reflexión y
quedo atenta a sus reflexiones o a sus preguntas. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias por la excelente ponencia, la señorita abogada Jacqueline Milagros Cubas Pachanasi, quien además es responsable del área de capacitación y normativo del equipo técnico institucional de implementación de la realidad civil del Poder Judicial. A continuación vamos a dar inicio a la rueda de preguntas. La primera consulta es, ¿qué técnica debe utilizarse para motivar al personal para que mejore su trabajo y traiga mejores resultados? Bueno, creo que la mejor técnica, no es una verdad absoluta, pero para mí la mejor manera de que me enseñen es dándome el ejemplo. Si a mí mi jefe me dice, oye, ya que quiero que seas más productiva, y si yo veo que mi jefe trabaja muchísimo, es proactivo y siempre está dándome motivos, por supuesto que con ganas lo voy a hacer, ¿no? Y encima muestra afecto y se preocupa por mí, por supuesto que lo voy a hacer. Y muchas veces hay trabajadores que cumplen su trabajo no necesariamente porque les guste, sino porque les cae tan bien su jefe que lo hacen por ellos, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera de enseñar es dando el ejemplo, siempre, dando el ejemplo. Bien, muchísimas gracias. La siguiente interrogante es, ¿considera usted que el abogado patrocinante de casos civiles también debe asumir el compromiso y actitud positiva en la gestión de la litigación oral civil? Perdón, no entendí la pregunta. Reitero la pregunta. Sí. ¿Considera usted que el abogado patrocinante de casos civiles también debe asumir el compromiso y actitud positiva en la gestión de la litigación oral civil? Definitivamente, definitivamente, porque es parte del proceso. Es parte del proceso. Yo creo que este es un cambio que debemos hacer todos. No solamente desde casa, no solamente los jueces, no solamente los trabajadores, sino también los abogados, quienes litigan y por supuesto las partes, ¿no? Y creo que para promover esto, los jueces tienen un gran rol fundamental al momento, por ejemplo, que realicen sus audiencias orales, ¿no? Escuchar no solamente al abogado, sino darle unos minutos para que las partes puedan exponer, porque muchas veces los abogados exponen lo que ellos quieren y no lo que necesariamente las partes quieren. Entonces es importante darle un tiempo a las partes, explicarles, y por qué no, terminando la audiencia, preguntar a las partes qué le ha parecido. O sea, un feedback también con las partes, ¿no? Porque se aprende mucho de ellos, si forman parte del proceso, imagínense ustedes, ¿no? Es como decir, pues hacer una encuesta, ¿no? ¿Qué te ha parecido la audiencia y en qué podría mejorar, ¿no? Sí, definitivamente que el abogado se comprometa a este cambio y que se empodere y que se capacite también, claro que sí es necesario, creo yo, para que funcione este modelo, ¿no? Este método. Bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la tercera y última pregunta. Doctora, buenas tardes. ¿Puede indicarme por qué en su mayoría los trabajadores confunden el incremento económico como una motivación con el tema de servicio a los usuarios de manera profesional? Sí, a ver, en primer lugar, el tema del salario sí es una motivación, pero es una motivación temporal, ¿ya? Porque claro, aumentan el sueldo, la remuneración y estoy feliz por ese mes, pasan 2 meses, 3 meses y voy a querer siempre más, ¿no? Lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que pensar, en primer lugar, todos los que trabajamos en el Poder Judicial, es que estamos aquí para servir al justiciable, ¿no? Estamos aquí para servirlos, no para que ellos nos sirvan. Entonces, desde el momento que trabajo en el Poder Judicial, tengo que tener claro eso, que la razón de ser de mi función y de mi trabajo va a estar con un objetivo claro, que es servir y dar el mejor, ¿verdad? La redundancia, dar el mejor servicio al ciudadano. Entonces, no podemos confundir el tema del salario con el tema del servicio que yo tengo o el tipo de servicio que tengo que dar al justiciable, porque déjenme decirles que si lo que quieren es ganar más, entonces, no sé, pues de repente irnos a una entidad pública, qué sé yo, ¿no? Entonces, desde el momento que estamos en el Poder Judicial, tenemos que tener claro eso. Vocación de servicio. Siempre, siempre. Y ya lo otro, cuando uno es bueno en algo, o sea, siempre va a ser reconocido, ¿no? Y obviamente, si tú eres bueno en algo, te van a promover, te van a ascender, qué sé yo. Eso es lo que tenemos que tener claro. No confundir el tema del salario con el tema del tipo de servicio que tenemos que dar. Bien, muchísimas gracias, distinguida doctora, por haber respondido todas las interrogantes que se han planteado esta digna sala. A continuación, permítame dar uso de la palabra de agradecimiento de la magistrada Ana Lucía Campos Flores, del Segundo Juzgado Civil Corporativo de Litigación Oral y que también es coordinadora, miembro de la ETI de esta
Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Adelante, estimada doctora. Buenas tardes. Doctora Jacqueline Cubas, muy buenas tardes. Le expreso mi reconocimiento y agradecimiento especial en nombre del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral Civil al cumplir un año de dicha implementación. Este Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral Civil está siempre presto a asumir compromisos y retos. Está conformado por 4 juzgados de trámite y 2 juzgados de ejecución, con la finalidad de coadyuvar y dar rapidez tanto al trámite del proceso mismo y luego darle celeridad a la ejecución de los mismos. Dentro de esta gestión que se ha implementado desde el 17 de enero del año 2020, con el apoyo de la Comisión Nacional de la cual usted forma parte, con la motivación y esa actitud que nos ha transmitido desde el inicio de las gestiones de la implementación, es que vamos construyendo día a día, coordinando día a día y esperando dar un mejor servicio, y para ello este ciclo de capacitación significa justamente eso, mejorar nuestras experiencias y nuestros conocimientos para servir mejor, dentro de esa vocación de servicio de la cual usted justamente nos ha hecho el día de hoy una precisión, con mucha actitud, venciendo obstáculos, venciendo justamente esta etapa que también nos agobia, pero poniéndole empeño día a día, poniéndole esa actitud positiva y siempre tratando de mejorar justamente el trabajo en equipo. Este es el servicio que queremos mejorar día a día dentro de esta nueva gestión de la oralidad en nuestro módulo civil corporativo, conjuntamente con el área de administración que conforma nuestra administradora, la licenciada Victoria Merino, con el equipo de administración que se encarga de efectuar los controles de plazos, seguimientos, que si bien es cierto, aún contamos con mucha dilación y algunos atrasos, sin embargo, también esta parte de la gestión administrativa está buscando constantemente mejorar ese servicio al usuario judicial. Sus palabras, su disertación, nos sirven justamente para eso, para implementar esas formas, ese trabajo en equipo, esa motivación. Y si bien es cierto, a veces cada persona tiene algunos momentos, ¿no?, de desmotivación. Bueno, para eso, creo yo, estamos, y de ahora en adelante justamente trataremos de mejorar esa comunicación, todos los jueces como líderes de la parte jurisdiccional, como bien lo ha dicho, y toda la parte administrativa como líderes de la parte de la gestión. Esperamos contar permanentemente con su valioso apoyo, y creo yo que la comunidad jurídica de Lima Norte y a nivel nacional está muy agradecida, y creo yo que la materia civil en estos momentos está justamente buscando mejorar el servicio, y queremos ser mejores para servir mejor a los demás, al usuario judicial. Y en ello debemos de comprometernos no solamente los jueces, el personal jurisdiccional y administrativo, sino también nuestros colegas abogados, que en la actualidad también estamos recibiendo por parte de ellos muestras de compromiso y de actitud, y esperamos mucho más para que el trabajo sea en conjunto y pleno. Muchas gracias, doctora Jacqueline Cubas, y esperamos que en los siguientes ciclos de conferencia internacional podamos contar con su apoyo y con su presencia. Muy agradecida. Muchísimas gracias, doctora. Me llena de mucha felicidad escucharla, y yo feliz, encantada, siempre presta para poder apoyarlos. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la palabra de la doctora. A continuación, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte agradece su magistral participación en nuestro magno evento, permitiéndonos tener el honor de enriquecernos con sus conocimientos. Ante ello, permítame dar lectura al diploma de reconocimiento. Bien, perfecto. Diploma de reconocimiento otorgado a la abogada Jacqueline Milagros Cubas Nazi, responsable del área de capacitación y normativo del equipo
técnico institucional de implementación de la oralidad civil del Poder Judicial, por haber participado en calidad de ponente en el ciclo de conferencias magistral internacional de litigación oral civil 2021, con el tema Coaching de equipos para la aplicación del módulo civil corporativo de litigación oral, realizado el día 11 de febrero del 2021 a través del aplicativo Google Meet, organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Carmen María López Vázquez, Presidenta, Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Nuevamente, expresar la muestra de agradecimiento por la excelente y dinámica presentación de la señorita abogada Jacqueline Pachanasi. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias. Perfecto. Señores y señoras de Lima Norte y del Perú, nos ha complacido presentar este exitoso y magno evento académico de talla nacional e internacional sobre litigación oral civil, organizada por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que lidera la doctora Carmen María López Vázquez, y también, importante, por los señores jueces del módulo civil corporativo de litigación oral de este distrito judicial. A la audiencia que nos acompaña a través del Facebook Live de esta Corte Superior, muchas gracias por su participación y sobre todo a nuestros reconocidos ponentes de Perú, Argentina y España que nos han engalanado en estas sesiones académicas. Nuevamente, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.